Buenas, ¿qué tal? Esto es Locos por el Conocimiento. Soy Edward Yepes y esta tarde les traemos uno de los problemas que tiene la gnoseología. Nos referimos al problema crítico. Para esta oportunidad contamos con la participación del profesor Hernán Musalski de la Universidad Católica San Pablo, quien en esta cuarentena nos ha querido brindar una entrevista a la distancia. Profesor Hernán, si bien es cierto, la gnoseología a lo largo de la historia ha recibido diferentes nombres, ya sea gnoseología, epistemología, lógica mayor, crítica del conocimiento y teoría del conocimiento, entre muchos otros. La pregunta que queremos hacerle el día de hoy es: ¿por qué debemos entender el valor de la crítica y la gnoseología? Bueno, le agradezco mucho al profesor Eduardo Yepes por dejarme responder gentilmente a estas preguntas. En primer lugar, ¿por qué debemos entender el valor de la crítica y la gnoseología? Bueno, la historia de la teoría del conocimiento considero que puede dividirse en dos partes. Eh, Aquella que se origina con la filosofía griega y que alcanza su maduración con la filosofía escolástica medieval. Básicamente se puede caracterizar como una gnoseología que posee una confianza en la capacidad humana de conocer la verdad y que intenta profundizar en la naturaleza del conocimiento humano, tratando de entender en qué consiste la verdad, que es el objeto propio del conocimiento del hombre, y tratando de relacionar el conocimiento humano con el conocimiento angélico y el conocimiento que Dios tiene de las criaturas. Y en segundo lugar, una teoría del conocimiento que encuentra sus raíces a fines de la Edad Media, en lo que llamamos la decadencia de la escolástica, y que a partir de ahí empieza un desarrollo distinto, centrándose principalmente en la cuestión de los límites del conocimiento humano, en la posibilidad del conocimiento humano y, en definitiva, anclada en una metafísica radicalmente opuesta a la metafísica griega y cristiana. ¿Sí? Es una teoría del conocimiento que depende estrechamente del nominalismo metafísico. Evidentemente que sin eh, la existencia de esencias reales en la realidad, creadas por Dios, evidentemente también se pone en duda el conocimiento humano. Por eso considero que es muy importante entender esta división histórica, ¿sí? Y el problema crítico que se origina hacia fines de la Edad Media, perdón, y principios de la modernidad, y que llega hasta nuestros días con las consecuencias que vemos a la vista, la desconfianza total en el conocimiento humano y la desconfianza en general en toda dimensión metafísica de la realidad. ¿No? Por eso considero que hay que recuperar a la gnoseología, darle su lugar que corresponde y establecerla como una disciplina dependiente de la metafísica. Por eso considero que el nombre gnoseología, como seguramente habrá explicado el profesor Yepes, o teoría del conocimiento o filosofía del conocimiento son los nombres adecuados para esta disciplina, porque precisamente explican o describen, mejor dicho, la naturaleza íntima de esta ciencia. El nombre crítica está evidentemente muy ligado a una actitud moderna que tiene su cumbre en el pensamiento de Immanuel Kant, eh, por lo tanto no considero que sea un nombre adecuado. Muy bien, profesor, usted lo acaba de mencionar, pero ¿dónde nace o tiene sus raíces este problema crítico? Bueno, un poco esta pregunta ha sido respondida anteriormente con lo que dije antes. El problema crítico hunde sus raíces en la decadencia del pensamiento escolástico.
Los manuales suelen hablar de Guillermo de Ockham como uno de los principales responsables, podríamos decir, de este problema, del origen de este problema crítico, pero hay que considerar también que antes de Ockham, ¿sí? Es decir, antes del siglo XIV, ya incluso en el auge del pensamiento escolástico, en la época de Santo Tomás de Aquino, en la época de San Alberto Magno y de los grandes autores, filósofos y teólogos del siglo XIII, ya en esa época había en las universidades europeas, en algunos sectores, un pensamiento fuertemente criticista, que ponía en duda el conocimiento humano. Por ejemplo, podemos reconocer a una corriente que denominamos averroísta, es decir, seguidores del pensamiento de un filósofo árabe que se llamó Averroes, que ya existía en la época de Santo Tomás de Aquino, estamos hablando del siglo XIII. Estos averroístas sostenían, por ejemplo, que la inteligencia humana podía alcanzar ciertas verdades que la fe considerara como erróneas. Es decir, la fe, por un lado, llegaba a ciertas verdades, la razón llegaba a otras, y estos averroístas decían, no es necesario que haya una compatibilidad entre ambos tipos de conocimiento. Es decir, la fe puede enseñar una cosa, la razón otra, y no hay ningún problema, son ámbitos totalmente separados. O sea, este tipo de pensamiento que separaba la fe de la razón tajantemente, se opuso muy fuertemente Santo Tomás de Aquino y también los grandes autores escolásticos como San Buenaventura, etc. Esto se conoce entonces como averroísmo latino. Y también había en las universidades medievales una fuerte corriente logicista. Los logicistas eran unos profesores de las universidades presentes en París, en Oxford, en las principales universidades europeas, en Bolonia, en las principales universidades europeas de ese tiempo. Eran aquellos que sostenían que todo problema filosófico se podía reducir a un problema de orden lógico. Es decir, no había para estos logicistas verdaderos problemas existenciales o filosóficos, sino que, digamos, eran problemas aparentes, que la lógica, haciendo cálculos, ¿sí? Como conocemos ustedes, los alumnos han llevado el curso de lógica, saben que los conceptos se pueden representar, las proposiciones se pueden representar mediante símbolos y se pueden realizar cálculos entre proposiciones, ¿sí? Bueno, mediante cálculos a la vez lógicos y matemáticos, ¿sí? Se podían resolver todos los problemas humanos, ¿no? Bueno, esto se los digo para mostrar cómo ya en la Edad Media había algunas corrientes de pensamiento contrarias al pensamiento escolástico, digamos, de San Alberto, de Santo Tomás, de San Buenaventura, de Guillermo de Ales y de muchísimos autores del siglo XII y sobre todo del siglo XIII. Claro, evidentemente en el siglo XIV, ya con Guillermo de Ockham, encontramos una posición clara que, digamos, opone la razón con la fe. ¿Sí? Esto es muy notorio en Ockham, para quien, eh, digamos, la razón humana no puede conocer la esencia de las cosas, ¿sí? Sino que el único conocimiento válido es el conocimiento que se adquiere por la fe. ¿Sí? Era Guillermo de Ockham lo que llamamos un fideísta. ¿Sí? Pero les digo, esto ya había sido dicho por algunos autores en el seno de las universidades europeas, ¿sí? Quizás Ockham fue el que con más firmeza ha defendido esto desde Inglaterra, ¿sí? Recordemos que era un monje franciscano inglés. Y a partir de ahí, digamos, el pensamiento nominalista, ¿sí? Es decir, aquella doctrina que
dice que no hay esencias reales, ¿sí? Que por lo tanto el hombre no puede conocer la naturaleza de las cosas, ¿sí? Este tipo de pensamiento empieza a tomar impulso en Europa, en las principales universidades, y evidentemente René Descartes fue en este sentido uno de sus exponentes principales, ¿sí? También un autor católico, pero fuertemente influido por el nominalismo. Entonces, creo que hay que encontrar eh, ya en el seno de la Edad Media los orígenes de este pensamiento crítico, y todavía se podrían encontrar antecedentes en la filosofía antigua, ¿sí? En la filosofía antigua también hubo autores relativistas a los cuales Aristóteles, por ejemplo, Aristóteles, el mismo Platón o Sócrates se han opuesto con firmeza. También a comienzos de la Edad Media San Agustín tuvo que debatir con los académicos, ¿sí? Es decir, filósofos fuertemente influenciados por el relativismo. Es decir, es un problema que aparece en todas las épocas, pero históricamente podemos decir el problema crítico se inicia hacia fines de la Edad Media, principalmente por influjo de estas corrientes nominalistas que pululaban en el seno de las universidades europeas. Profesor Hernán, a lo largo de la historia del pensamiento, en la Edad Moderna surgieron grandes pensadores. Entre ellos, René Descartes, Manuel Kant. ¿Podemos de alguna manera saber cuál es el aporte de estas dos figuras emblemáticas al problema crítico y podemos hacerle una valoración de sus aportes? Por supuesto, se trata de autores que no podemos obviar cuando estudiamos nociología, porque se trata de autores fundamentales que han sentado las bases de el problema crítico y que han contribuido en gran medida a la configuración no solo de la filosofía actual, sino de la cultura actual. Eh, no podemos prescindir de ellos porque además, más allá de la verdad del sistema cartesiano y del sistema kantiano tomados globalmente, estos autores tienen el mérito de haber puesto en consideración la problemática del conocimiento humano. Por supuesto que el tema del conocimiento ha sido tratado desde los orígenes de la filosofía, eh, empezando por los griegos, es un problema también para la filosofía medieval, también los filósofos de la alta escolástica, ¿sí? Del siglo XIII, principalmente Santo Tomás de Aquino, han considerado el tema del conocimiento humano, pero evidentemente con la aparición de Descartes y principalmente diría yo de Immanuel Kant, han surgido nuevos problemas para la filosofía que los autores anteriores no habían considerado, si bien en los autores griegos y cristianos podemos encontrar las bases, los fundamentos para la solución de los problemas que luego plantean Descartes, Kant y otros muchos autores, ¿no? O sea, las bases, los fundamentos pueden encontrarse, por ejemplo, en Santo Tomás de Aquino. Pero es verdad que tal como fueron planteados los problemas por Descartes y por Kant, no los encontramos en los autores anteriores. Principalmente la cuestión sobre los límites del conocimiento, sobre la capacidad o hasta dónde llega el conocimiento humano. Así planteada la cuestión no la encontramos en Aristóteles o en Santo Tomás de Aquino o en San Agustín o en muchísimos autores de la tradición filosófica, ¿sí? Entonces creo que el mérito de estos autores modernos, principalmente de estos dos autores, René Descartes y de Immanuel Kant, ha sido el de poner a consideración nuevos problemas para la filosofía. La valoración que se puede hacer de ellos es que han sido filósofos muy notables
y con los instrumentos, con las herramientas filosóficas que han tenido a mano, han tratado de responder a los problemas de su tiempo. Hay que considerar que se trata de autores que reciben una formación en filosofía clásica, aristotélica y escolástica, bastante deficiente, ¿sí? Porque por muchas razones culturales el corte e históricas, el corte con la tradición filosófica era muy grande ya en el siglo XVII de Descartes y mucho más todavía en el siglo XVIII de Immanuel Kant, ¿sí? Entonces, con los pocos materiales que han tenido a mano, han tratado de solucionar el problema del conocimiento humano, ¿sí? Y han dado sus respuestas, que yo considero que en un sentido global, sobre todo la filosofía de Immanuel Kant, no ha logrado resolver los problemas del conocimiento humano, porque no creo que la pregunta por la naturaleza del conocimiento y por la naturaleza de la verdad haya que responderla negándole a la razón sus capacidades metafísicas, ¿sí? Que es lo que propiamente hace Kant y, bueno, de alguna manera también Descartes, ¿no? Me parece que la reducción de la razón, ¿sí?, al conocimiento únicamente de los fenómenos, es decir, de aquello que aparece, y negarle toda especulación metafísica no resuelve el problema del conocimiento humano, sino que precisamente lo reduce el conocimiento humano a límites que son demasiado estrechos. Pero más allá de esto, ¿sí? Hay que considerar a estos autores como fundamentales y principales en la historia de la gnoseología. Profesor Hernán, a fines del siglo XIX y a principios del XX, se le llama a este periodo, ¿no?, un periodo en el cual se radicaliza, ¿no?, la cuestión del criticismo. ¿Por qué ocurre esta condición? La radicalización de la crítica que ocurre sobre todo con el comienzo de la edad contemporánea, el fin de la edad moderna y hasta nuestros días, yo creo que tiene que ver con una ampliación de esta desconfianza, de esta sospecha acerca del conocimiento humano, una ampliación hacia todos los ámbitos de la cultura. Eh, la crítica empezó por ser una crítica del conocimiento humano, ¿sí? Evidentemente Immanuel Kant, con su crítica a la razón pura, principalmente con ese libro, pero también con otros, es el mayor exponente de, o podemos decir, es el maestro de la sospecha, pero siempre acerca del conocimiento humano. Pero a partir de ahí, esto que empieza a ser un problema filosófico, ¿sí?, casi de técnica filosófica, podemos decir, pasa a transformarse en un problema de índole cultural, ¿sí? Y en el siglo XIX encontramos autores que empiezan a sospechar o a poner en duda o a criticar, ¿sí?, tomando la palabra crítica en este sentido, de poner en duda todo lo establecido, empiezan a criticar, por ejemplo, la economía imperante, ¿sí?, en el caso de los diversos socialismos del siglo XIX. El más conocido, evidentemente, es el socialismo marxista, pero no fue el único. La crítica de la religión que hace Nietzsche, y en el siglo XX podemos nombrar también a Freud como un maestro de la sospecha. En fin, los diversos estructuralismos, filosofías del lenguaje que ponen en duda también la verdad, pero a partir de un análisis del lenguaje humano. En fin, creo que todas estas corrientes constituyen una radicalización de ese criticismo que se originó
a fines de la Edad Media, que tuvo su principal exponente en Kant, pero que finalmente decanta en esta crisis, podríamos decir, o en poner en crisis o poner en duda toda tradición de pensamiento y por lo tanto poner en duda toda cultura, todo lo establecido hasta ese momento. ¿Sí? Bueno, creo que quizás esto pueda explicar un poquito el movimiento cultural e histórico que, partiendo de un problema filosófico, se expande hacia todas las dimensiones de la cultura humana, digamos, ¿no? Profesor Hernán, ¿podemos hacer una crítica constructiva, ¿no?, del conocimiento y superar este denominado criticismo? Sí, ciertamente, como anticipé en algunas de las respuestas anteriores, creo que se puede y se debe hacer una auténtica teoría del conocimiento. Algunos autores, con buena voluntad y tratando de rescatar el pensamiento tradicional, hablan de hacer una auténtica crítica del conocimiento. Esto de usar la palabra crítica, pero en un sentido positivo, tiene sus problemas. Es verdad que crítica, en su raíz etimológica, no tiene un sentido negativo, porque crítica viene de krinein, y krinein en griego es juzgar, ¿sí? Y juzgar no significa destruir el conocimiento anterior. O sea, alguien puede juzgar sobre algo y, sin embargo, construir nuevo conocimiento o, digamos, plegarse a cierta tradición establecida, construir sobre lo ya establecido, no hay ningún problema. Pero también es verdad que, desde un punto de vista histórico, la palabra crítica está fuertemente vinculada al pensamiento principalmente de Immanuel Kant. Entonces, hay que discernir bien los términos, ¿sí? Si por crítica se entiende un mero juicio sobre la realidad, claro, se puede hacer una auténtica crítica, pero si no se hace esta salvedad, eh, la palabra crítica evidentemente nos lleva a pensar nos traslada, mejor dicho, al pensamiento principalmente de Immanuel Kant, y por lo tanto a una actitud de sospecha ante el conocimiento humano, o una actitud de sospecha, quiero decir, acerca del conocimiento humano, de la verdad. ¿Sí? Entonces, se puede hacer, yo diría, una auténtica teoría del conocimiento. Lamentablemente, por influencia de estos autores modernos, se ha puesto en duda la capacidad humana de conocer la verdad, y por lo tanto la teoría del conocimiento, es decir, una reflexión filosófica acerca del conocimiento humano, también ha perdido sentido, porque evidentemente, si ya el hombre no puede conocer la verdad, ¿para qué conocer el conocimiento humano, ¿no? Valga la redundancia, ¿para qué hacer una reflexión filosófica acerca del conocimiento humano si ya sabemos que no se puede conocer la verdad? Pero partiendo del hecho de que el hombre sí puede conocer por lo menos algunas verdades, ¿sí?, aunque no sean todas las verdades y no las pueda conocer obviamente de modo exhaustivo, pero partiendo del hecho de que sí puede conocer algunas verdades, considero que se puede hacer una auténtica teoría del conocimiento. Es decir, es necesario poner a la teoría del conocimiento otra vez en su lugar, es decir, considerarla como una rama de la filosofía que estudia la naturaleza del conocimiento humano que, por un lado, existe y que además tiene un objeto propio, que es la verdad de las cosas, o mejor dicho, la realidad misma, ¿sí? Y evidentemente una reflexión tal supone aceptar la existencia de una realidad, y de una realidad dada al hombre, no construida por el hombre, sino dada de antemano al hombre, podríamos decir en términos más precisos, de una realidad creada, ¿sí?, en la cual el hombre nace y con la cual el hombre se encuentra en el primer instante de su existencia, ¿no? Entonces, esto quiere decir que una sana teoría del conocimiento, o crítica del conocimiento, si la queremos llamar, pero
despegándonos de toda la carga kantiana que tiene esa palabra, una auténtica teoría del conocimiento implica la aceptación de una metafísica. O sea, hay que poner a la teoría del conocimiento otra vez en su lugar, como una ciencia que depende intrínsecamente de la metafísica, es decir, de la concepción de la realidad como un orden, ¿sí? De una realidad que tiene esencias estables, creadas y que por tanto pueden ser conocidas por el hombre. Es decir, la teoría del conocimiento depende de aceptar que el mundo tiene una inteligibilidad propia, es decir, el mundo es capaz de ser conocido porque es ordenado y ha sido ordenado por un ordenador, ¿sí? Un Dios que ha creado la realidad con un cierto orden para que el hombre la pueda conocer. Ese es el punto de partida. Sin ese punto de partida, que es precisamente el que Kant no acepta, es imposible desarrollar una teoría del conocimiento. Bueno, espero que estas reflexiones hayan iluminado un poco la tarea del profesor Yepes a cargo del curso. Le agradezco mucho al profesor por haberme invitado y los saludo a todos muy, muy afectuosamente. Agradecemos al profesor Hernán Mulsalski por haber iluminado este camino del problema crítico en la nociología. Citando a Alejandro Llano en su libro Nociología, dice textualmente: solo con base en el conocimiento de la realidad, el hombre puede conocer el acto con el que conoce las cosas, es decir, reflexionar. La realidad es la fuente de todos los conocimientos y la medida de su verdad. Por lo tanto, para superar el criticismo, tenemos que llegar otra vez a aquella condición propia que nos hace seres inteligentes. Sí, el uso de la inteligencia, pero en la verdad basada en la realidad, en el ser. No te olvides, así vamos a superar el problema crítico y no nos vamos a quedar en meras suposiciones, opiniones o perspectivas. Ojo, las opiniones, las perspectivas, debe ayudarnos a ir en búsqueda de la verdad. No te pierdas, seguimos aquí en Locos por el Conocimiento. Muchas gracias por tu atención.